dar inicio entonces Profe, a una la grabación. pregunta. Sí, señor, buenas noches. Es que ahorita estoy en clase. ¿Será que yo puedo ver el video ahorita donde puedo conseguir la grabación de la clase? Si bien pues la intención del taller como tal es poder estar de manera, digamos que mm, sincrónica a la sesión, estas sesiones, tanto la primera sesión, la segunda sesión y la tercera sesión van a quedar grabadas únicamente, creo que por cuestiones del taller como tal y la dinámica del taller, creo que como tal el taller, pues en últimas el certificado no sé, Samantha, si se emitirá solo a los asistentes como tal a las 3 sesiones de forma sincrónica. No sé, cuál sea la instrucción en ese caso. Sí, profe, pues Ah, ok, digamos que listo. sí es, sí, profe, respondiendo a su pregunta, pues la certificación se emitirá según nuestros listados de asistencia a nuestros 3 días de taller. Perfecto, sí señora, sí. Entonces, como les estaba comentando, sí, pues la Gracias. intención es poder aprovechar este espacio, sí, de igual forma van a quedar grabadas las 3 sesiones, ya hay una primera sesión que se les compartió el día de hoy, el link para que ustedes puedan ver, Hasta puedan yo retomar quiero esta que sesión. Al final de la sesión, de igual forma, cargue la se les va aplicación a otra vez. transmitir ese primer link y el segundo link el día de mañana, más tardar en la mañana, les llegará vía correo el, la información del link de la segunda sesión para que los tengan en consideración. Entonces vamos a ir avanzando para poder aprovechar el tiempo al máximo. Voy a dejar apagada la cámara para mayor comodidad en términos de que no se les pause de a mucho la grabación, la presentación y esta partecita. Quisiera confirmar con ustedes mismos, voy a hacer aquí un barrido más bien rapidito, en donde en primera instancia se ve esta paginita, perdón, donde dice filas y columnas. Profe, sí estamos viendo su pantalla, pero lo que pasa es que en mi caso me acabo de conectar. No sé si su merced ya envió la lista de asistencia. En un momentico volvemos a compartirla, no hay ningún problema, ¿sí? Vamos a esperar un Listo, tiempito profe, prudente gracias. para volverla a compartir, no hay ningún problema y ahí estaremos en un tiempo adicional compartiendo esto. Entonces, pues, de modo general, lo que estuvimos viendo nosotros fue más o menos el ambiente que teníamos para aquellos que no se conectaron el día de ayer, el ambiente que tiene Excel como página, como programa para trabajar desde un ambiente de hoja de cálculo, ¿sí? En donde primero, como todos los productos de Office, ¿sí? Excel pues tiene sus menús, los cuales pues podemos activar, ¿cierto? Inicio, cualquiera de los formatos que manejamos en Word, normalmente que trabajamos más, ¿cierto? Entonces el cambio de formato, toda la partecita de formato, ¿sí? El cambio de tipo de formato como tal de lo que estemos trabajando, sea porque es número, sea porque sea moneda en general, sea fecha, sea algún ambiente diferente que queramos nosotros, que querramos nosotros configurar nuestras páginas. Entonces aquí aparece cómo podemos configurar las márgenes de nuestras páginas, la orientación, el tamaño, el área que necesitemos de impresión, si de pronto nosotros queremos un logo institucional e incluirlo en el fondo para la impresión de los documentos que tengamos, unas marcas de aguas, sí, y toda esa partecita que tenemos. Las fórmulas, muchas de las fórmulas aquí ya están enunciadas, entonces de pronto usted mismo puede hacer uso de esas fórmulas, sí, dependiendo la que llegue a necesitar. Yo abro las básicas que son aquí de suma, promedio, el contar, hallar un máximo, hallar un mínimo, ¿sí? Pero si su merced ya tiene un poquito más de conocimiento y maneja fórmulas financieras, entonces aquí tiene algunas fórmulas, ¿sí? Adicionadas, ¿sí? En términos de las bases de datos, de amortizaciones, toda esa partecita que su merced bien la puede utilizar si está en el área contable y puede hacer uso de ello, ¿sí? De igual forma también aparecen fórmulas lógicas, ¿sí? Para hacer algunos filtros que de pronto puede su merced utilizar, ¿sí? Y aparecen varias más, ¿sí? No nos vamos a quedar en esta partecita. En el menú de datos,
ya tiene una opción su merced para poder obtener datos, extraer datos de otras hojas de Excel, ¿sí? De otros documentos, de otros formatos. Entonces, por eso aquí aparece el obtener, por ejemplo, datos de Power Platform, ¿sí? O obtener datos de un servidor que tenga en línea, obtener datos de una base aquí la tenemos nosotros, dependiendo del formato que nosotros querramos. Sí, podemos extraer hojas de Access, de SQL Service, sí, cualquiera de estos archivos podemos nosotros extraerlos, o también desde un mismo archivo que tenga yo en mi computadora o en mi computador de escritorio como tal. Desde datos también podemos hacer transformaciones en términos de, primero que todo, ordenar mis bases de datos. A veces las queremos ordenar por cédula, a veces las queremos ordenar por nombre, ¿sí? A veces por una categoría en especial que queramos segmentarla, ¿sí? Entonces ahí podemos tanto ordenarlas como filtrarlas, también podemos hacer toda esa partecita, se puede realizar, ¿sí? El día de ayer, en especial, así como aparecen algunas opciones para trabajar acá, hice énfasis al finalizar de tener activa esta opción de análisis de datos. Esta opción de análisis de datos me permite, para aquellos que estamos viendo estadística descriptiva, estadística y probabilidad, estadística 1 o alguna de las modalidades de primera estadística, no estadística y probabilidad, estadística inferencial, pero sí los inicios de la estadística, los podemos analizar desde esta herramienta. A veces no está activa, ¿sí? Yo les comento, el día de ayer estábamos buscando esa herramienta y cómo la encontramos nosotros. Perdón que me fui muy rápido. Entonces, ya que al buscarla en el menú datos, al lado de esquema, de pronto no aparece esa opción de análisis de datos, pues podemos buscarla en el menú de archivo. En archivo le damos la opción más y en más buscamos opciones. Vamos a ver si en opciones aparece esa opción, y aquí en complementos, me aparece una opción que me dice ir a, aquí abajito, ir a. Entonces vuelvo y refresco la opción sencillita, me voy a archivo, posterior a archivo me incluyo aquí a la opción que dice opciones. En opciones me adhiero a esta que dice complementos, y en complementos escojo una que dice aquí abajito ir a. Perdón, ¿alguien me estaba hablando? No, creo que era un micrófono encendido. Normalmente la que utilizamos nosotros es herramienta para el análisis. Las otras herramientas son herramientas también para trabajar, ¿sí? Solver es para trabajar en lo que es lenguaje de programación, pero programación en términos de tablas simples, los que hemos estado trabajando en álgebra lineal, la parte de optimización, cuando maximizamos o minimizamos, ¿cierto? Algunas inecuaciones, pues activamos la opción Solver, y esa opción Solver nos puede ayudar a manejar algunas tablas para maximizarlas o minimizar algunos problemas o situaciones que nos pueden generar desde el análisis de sistemas de ecuaciones y de inecuaciones como tal. Pero pues Solver no lo vamos a trabajar. Necesitaremos es herramientas para el análisis. Cuando yo le doy a aceptar, ¿sí? Me aparece de una vez en el menú datos, o me empieza a cargar esta opción de análisis de datos, que ahorita la vamos a ver. ¿Para qué me sirve ese análisis de datos? Luego de haber revisado que más o menos teníamos alrededor de 1.048.576 filas y alrededor de 16.384 columnas, no las contamos todas, hicimos una revisión, digamos que fue por Google, o hicimos con la opción de control y flechita hacia abajo, y nos dimos cuenta, perdón, flechita hacia, control, flechita abajo, oh, ya tengo, por lo que tengo aquí un reguero, ya me aparecen, aquí aparece 1.048.576, pero si con el mismo control le doy hacia la derecha, pues me voy hasta la última casilla, la última columna, que es la XFD. Si con el control me voy hacia la izquierda, llego hacia la columna A, y si con el mismo control me voy hacia arriba, pues trato de llegar hacia la primera columna, la primera fila que tengo yo señalada en este caso. Luego de ello, estuvimos trabajando algo de alguna de las operaciones básicas que tenemos nosotros, y cómo podemos hacer uso de las
cuántas metodologías se pueden utilizar. En primera instancia estuvimos utilizando la fórmula o la opción suma, ¿sí? La opción suma en términos de sumar de modo horizontal, ¿sí? En donde enunciábamos simplemente bueno, aquí lo cambiamos a productorias, ¿sí? Pero pues lo estuvimos también trabajando en términos de sumatorias, de sumar los elementos uno a uno, y en ese caso pues era solo utilizar el parámetro el signo igual y colocar cada una de las casillas. Aquí la C43, D43, E43, y de una me sumaría 10, ya que 2 más 3 me da 5 y 5 me da 10. Una forma complementaria es hacerlo, en este caso lo tengo con productoria, así también con suma, y colocar arrastrando. Si yo coloco la fórmula nomás y escribo suma, ¿sí? Aquí como aparece, me dice que debo abrir un paréntesis y arrastrar, seleccionando con el clic derecho, izquierdo sostenido, selecciono las 3 casillas que voy a sumar, cerrando paréntesis, pues ahí me aparece de esa forma, ¿sí? Así como lo hacemos horizontal, también se puede hacer vertical. Lo hicimos uno a uno. Aquí aparece tanto en la cinta de fórmulas como aquí en la casilla. Cuando le doy doble clic, me aparece igual L42, L43. Estoy sumando las dos casillas, las dos celdas que están en la columna. Y asimismo lo hicimos con la segunda opción, que era igual suma, ¿sí? Si bien en la parte izquierda no utilizamos igual suma, solo sumamos las dos casillitas nombrándolas una a una y ejecutando la operación suma aquí. En este caso lo que hicimos fue la fórmula o la función suma. Y cuando yo antepongo del paréntesis esa suma, lo que me dice es desde O42 hasta O43, me va a tomar todo ese rango, todas esas casillitas, desde O42 hasta O43, y me las va a sumar en este caso. Y si fueran más casillas, si de pronto fueran 3, fueran 4, yo voy a mirar este caso que tomamos 4, también hicimos lo mismo, igual suma, y lo único que hicimos fue arrastrar estos datos, tomando desde el primero y con el clic sostenido, clic izquierdo, y dándole Enter, me aparecen la sumatoria de estos datos sin necesidad de estar nombrando uno a uno, que eso pues digamos que desgastaría y no sería nada que nos abonara en términos de la utilización de una hoja de cálculo para trabajar de esta forma. Asimismo lo hicimos con más datos, de forma horizontal, con más datos, muchos más datos. Aquí no necesariamente siempre tiene que estar en la misma fila o en la misma columna. Aquí nos dimos cuenta que lo único que necesitamos fue ejecutar el igual suma, abre paréntesis, desde C54 hasta W, desde C56 hasta W56. Y ahí me arrastró, miren que aquí me está seleccionando en azulito, que todos estos datos hasta el final, ¿sí? Si yo hubiese colocado aquí un 1, de pronto si coloco un 1, mire que me va a cambiar de 1 a 36 el dato que tenemos. Así como se hace la suma, también podemos hacer o ejecutar la operación promedio, ¿sí? Una de las que a veces utilizamos, y entonces esa operación promedio lo que me hace es tomar los datos, ¿sí? En este caso C56 hasta W56, que son todos los que están allá en Trico, de forma horizontal, y me los promedia, ¿sí? En este caso, si podemos confirmar, también yo podría hacer lo siguiente, verificar seleccionando estos datos tan solo para mirar cuál fuese la suma de ellos, en este caso la suma de los 21 datos. En la parte inferior me dice que son 9.736. 9.736, que es lo que tenemos acá. 9.736, y si fuera a revisar el promedio, 463, me aparecía en negrito, el promedio 463,61. Y sobre eso fue que estuvimos haciéndolo de modo horizontal, también de modo vertical, para hacer un trabajo y darnos cuenta que estas operaciones de suma los puedo manejar por las filas o lo puedo manejar por las columnas. En este caso, démonos cuenta de nuevo, está seleccionada toda la columna desde un inicio, desde un rango, desde D59 hasta D112, no toda la columna. Sí sería pertinente, perdón, voy a aprovecharme aquí en la hoja
de gráficas, y si yo tuviera, por ejemplo, números al azar, digamos que por aquí hay una casillita, por acá hay otra casillita, por acá hay otra, por acá hay otra, y quisiera hacer una suma de todos esos datos, igual, suma, entre paréntesis, y no quisiera coger una a una o de pronto arrastrar solo el rango de aquí hasta acá, sino que por allá en la fila 10.000 aparece un dato, pues simplemente le doy clic a la columna y mire que me dice desde A hasta A. Y en ese caso, sin importar la cantidad de filas que existan, pueden ser todo el millón de filas que tiene, va y las busca, y en donde haya un dato, no importa en dónde esté, yo creo que por acá de pronto hay un 1 y por acá hay un 4, pues dependiendo de esos datos, voy y reviso y me hace la suma de todos ellos. ¿Por qué? Porque me está seleccionando toda la columna. Así como me selecciona toda la columna, también podría haber hecho el ejercicio de haber cogido por acá un 3, un 7, un 9, un 1 de pronto, y en este caso haber ejecutado una operación igual suma, igual suma, abro paréntesis, y no seleccionar la columna, sino seleccionar la fila, y aquí me está indicando que va a sumar todo lo que esté en la fila 2 hasta la fila 2, desde el principio hasta el final. Y entonces, perdón, un momentico, que creo que, ya, me está ejecutando la operación, me la está generando de forma errónea porque estoy incluyendo la operación dentro de la suma que tengo. Entonces, pues debo salirme de ahí y listo. En este caso me da 24, entonces podrían ir apareciendo valores en mis columnas, digamos por acá un 7, y entonces ese 7 se va a adherir a mi sumatoria que tengo en este caso en la fila número 2, que a veces necesitamos calcular algún valor horizontal, algún valor vertical, lo podemos hacer con esta operación, igual suma de toda la fila o igual suma de toda la columna, que son dos operaciones que podemos utilizar de manera general, para que tengamos en consideración. Voy a borrar acá, voy a borrar acá para ahorita poder hacer uso de esta tablita. Me devuelvo al ejemplo 1, y en el ejemplo 1, luego de haber hecho tantas sumatorias o productorias, porque también en la operación producto se puede ejecutar acá, hicimos un ejercicio en donde pudiéramos de manera práctica el poder identificar, ¿sí? Pues primero que todo, cómo combinar celdas, ¿sí? Utilizando en el menú inicio, por aquí aparece, esta opción que me dice combinar o dejar de combinar las celdas. Pues aquí me aparece la opción combinar y centrar, combinar y horizontal, combinar celda, separar las celdas, ¿sí? Y asimismo, darle un formato de centrado a las casillas. Miren que aquí se me desaparece parte del texto, pero si le doy clic me genera un centrado de todo el texto que tenga, así aparezcan, no sé, 50 palabras que tenga yo ahí metida. Trata de centrármelas, de pronto no caben todas y depende del tamaño de la celda, como quede orientada. Aquí también combinamos las 4 filas. Y una quinta me apareció a la que estábamos trabajando ayer, debido a que más abajo seguí trabajando con algunos ejemplos que vamos a utilizar el día de hoy. En este caso, pues con el ejemplo, hallamos una sumatoria horizontal para cada una de las casillas, hallamos un promedio horizontal para cada una de las filas, ¿sí? Lo hicimos suma para esta, promedio para esta. También lo hicimos de modo columna, una sumatoria para esta, un promedio para esta, ¿sí? Lo hicimos para Andrés, Viviana, Carlos y Diana. Al final hicimos una sumatoria tanto de todas las filas, ¿sí? O de todas las columnas, ¿sí? Y nos dimos cuenta que el sumar estos 4 valores o sumar estos 7 valores me iba a dar el mismo 7.445 y que el promedio que yo pudiera sacar de esta columna o de esta fila iba a ser muy similar, casi exacto, a que yo calculara el promedio de todos los datos. De pronto aquí lo calculé, el promedio de todos los datos, mírenlo, aquí está, el promedio de toda la tabla sin haberla hecho por filas o por columnas, la sumatoria de todos los datos, sin haber hecho filas o columnas por separado, sino en general. Eso fue lo que estuvimos trabajando el día de ayer. Llenamos una tablita para poder cómo usar y cómo combinar las fórmulas. Sí, entonces aquí utilizamos una fórmula igual promedio para poder promediar, hallar un punto medio de este valor
Y con ese promedio, control C, lo que hicimos, control B, fue calcular puntos intermedios entre un intervalo, este era lo que denominamos nosotros en algún momento en estadística los intervalos, ¿sí? Intervalo. Me aparece algo que se denomina SX, que es una marca de clase, ¿sí? O un punto medio. Entre 12 y 19, el 15.5 está exactamente en la mitad. Y esta frecuencia absoluta es un conteo simple de cuántos elementos podríamos encontrar al haber hecho una estadística, una encuesta más bien, y encontramos, no lo hicimos acá, los inventé yo, que entre 12 y 19 habían 6 datos. Después de 19 hasta 26 habían 21 datos. Y entonces lo que planteamos más adelante fue el hacer una operación productoria de multiplicar esta casilla por la siguiente casilla. Y esto que habíamos hecho nosotros, pues hay una ventaja y es que este cuadrito que aparece en esta parte inferior izquierda, yo lo puedo sostener con el clic izquierdo y arrastrar, y entonces me hace una productoria de cada una de las casillas y me multiplica esta casilla con esta casilla, me multiplica esta casilla con esta casilla y así sucesivamente. Luego planteamos una suma para saber cuántos datos habían acá, porque eso hace parte del conteo de la cantidad de datos que se cuentan, digamos que para una encuesta, ¿sí? Y como necesitamos esa misma fórmula, control C, pues la copiamos acá y nos hizo lo mismo, pero sumándonos todas las casillas que aparecían en esta columna, ¿sí? Para, en últimas, saber que el promedio se calculaba haciendo la sumatoria de todo esto, o sea que esto que ya tenemos acá como 2267, si lo dividiéramos en n, que es 74, en este caso igual voy a dejar un igual, miren que aquí dejé solo igual, y en la casilla me apareció el 2267, igual voy a dejar la casilla GCAT 140, y listo, dejándola ahí, voy a dejar una rayita aquí abajo, voy a aprovecharme del formato de las casillas para que me quede como si fuera un dividido, aquí está. Y entonces, al hacer esa división, igual, esto dividido en esto, el promedio me aparecería con 30,63. Si de pronto hubiese agregado que aquí eran 16, no 6, sino 16, el cambio sería de esta forma, el promedio cambia, el n cambia, todos estos datos cambian porque cambió el 248, mi tabla simultáneamente cambia, que lo dejé como 10, entonces ya no serían 84 sino 74, 78, qué pena, y me cambia otra vez la multiplicación del x por la frecuencia absoluta, me cambia el n, me cambian estos dos datos, luego me cambia el promedio. Entonces, démonos cuenta cómo el cambiar un elemento en la tabla me promueve que el resto de los datos también cambien. Y eso fue lo que estuvimos haciendo el día de ayer. Aquí vamos, en esta partecita, y fue lo que estuvimos trabajando hasta el día de ayer. Entonces, pues, bienvenidos a cada uno de los compañeros que no pudimos estar el día de ayer, y pues vamos a continuar con la sesión del día de hoy. La intención es avanzar en el conocimiento de algunas herramientas que tiene Excel y que nos permiten hacer algunos cálculos. Si bien habemos muchos que somos de ingeniería de sistemas, algunos estamos trabajando en el área contable, en el área de administración, en recursos humanos, siempre estaremos analizando datos nosotros, ¿sí? Voy a tratar de dejar, perdón, compartida más bien, en este caso, para que me pueda movilizar un poquito más rápido. Voy a dejarlo no con la hoja Excel, sino un instante quería, por ejemplo, en este caso, sin el ánimo, no, perdón, que no era esto. Abrí una hoja que no correspondía, por ejemplo, esto. Los formularios, bueno, voy a hacerlo con el formulario que tengo del día de ayer, uso curso básico de Excel. Voy a trabajarlo acá. Si bien en este caso me aparece, pues yo ya hice un filtro, ¿sí? En términos de, pues las personas que asistieron, hice digamos que una organización. Miren que aquí ya me aparecen unos datos y eso es lo que normalmente nos aparece a nosotros cuando nosotros generamos un formulario de Drive. Cuando nos vamos a esta opción,
¿sí? Cuando nos metemos a Google, ¿sí? Cuando generamos por acá algo que se denomina formulario, ¿sí? Y este formulario, aquí está, perdón, emitimos, ¿sí? Algún cuestionario, por ejemplo, en este caso, yo me voy a quedar con el que estamos trabajando nosotros, en este momento el que ustedes llenaron, ¿sí? El que ustedes llenaron, ustedes pueden en este caso crear un formulario de esta forma, ¿sí? En donde indagan sobre las preguntas que bien les parezca, ¿sí? El número de documento, nomás. Cuando ustedes van a crear una pregunta, un nuevo formulario, perdón, voy a hacer solo una leve inducción aquí chiquitita. Digamos, en este caso yo le voy a agregar una nueva pregunta. Usted puede dejarla de opción múltiple o como texto que se responda cuál es su nombre, sus apellidos y sus nombres, sus apellidos y sus nombres, que califique si le pareció agradable o no agradable la sesión, ¿sí? Que se incluya la fecha. De pronto que querramos generar secciones que primero estén de pronto, solo respondan los de administración, solo respondan los de contaduría, solo respondan los de sistemas, solo respondan los administrativos y entonces genero unas secciones con unas preguntas en particular y con ello clasifico yo como tal mi encuesta, la encuesta que tengo. En este caso, digamos que luego de las respuestas usted podrá descargar ese archivo, si yo aquí ya lo tengo descargado, no lo voy a volver a descargar, ya que lo tengo aquí abierto, si me voy a ir a esa partecita, y aquí a usted le va llegando, ¿sí? Entonces aquí están ordenados de otra forma, pero este es el orden en que llegaron, ¿sí? Alrededor de 100, 200 y pico de personas o algo más, ¿sí? Aquí aparece la fecha en que inició, la fecha y hora en que inició, la fecha y hora en que inició, como se les preguntó el número de cédula, como se les preguntó el nombre, ¿cierto? El tipo de vinculación, ¿cierto? El centro al que pertenecían, el programa al que pertenecían, creo que fueron las preguntitas básicas que se le hicieron. Sí, pero sí quiero mirar una cosita que a veces ustedes deben hacer y que es pertinente trabajar. A veces nosotros tenemos que limpiar la información. La información no siempre cuando nos llega a nosotros, nos llega de la forma más, digamos, clara, dependiendo de de las instrucciones que hayamos dado y de la forma que se hayan diligenciado los datos. Por ello, es muy pertinente el poder limpiar la información que tenemos nosotros. ¿A qué denomino yo limpiar la información? En este caso, digamos, yo tengo las dos primeras filas, fueron mis dos primeras filas de prueba, ¿sí? Pero cuando yo ordeno, por ejemplo, las cédulas, pues normalmente las cédulas no pueden repetirse o si se repitieron fue muy posiblemente que una persona pensó de pronto, no alcancé a dar, no me llegó bien la información, entonces, digamos en este caso, Clara dijo, no, no creo que me haya quedado bien el dato, entonces, pues lo llenó alrededor de las 6 y alrededor de las 7:30, a las 6:30 y a las 7:30. Entonces, pues limpiar información es eliminar uno de los registros, porque ya tengo repetido el registro, ¿sí? O el empezar a mirar casos, ¿sí? En primera instancia, a nosotros nos interesa casos repetidos, por ejemplo, no sé, el de Marby, por ejemplo, que de pronto pensó que se le había ido una sola vez, ¿sí? O cédulas que son similares, ¿sí? Entonces, empezar a mirar esas cositas y como les mostraba el día, ahorita no vamos a criticar esta hoja, ¿sí? Y como les mostraba el día de ayer, el poder hacer uso y revisión de cada una de las bases de datos que tenemos nosotros, ya ve que en ocasiones los datos que tenemos nosotros registrados no son tan claros, ¿sí? No son tan evidentes, perdón, yo estaba buscando una tablita que tenía por acá. El día de ayer, por ejemplo, en este caso, como les mostraba ayer, hay una persona que mide 2 centímetros, hay otra persona que mide 2 centímetros, hay otra persona que a pesar de que se solicitó que se diera una estatura en centímetros, mide 1,54. Entonces, todos esos elementos hay que saberlos limpiar. ¿Cómo lo limpiamos nosotros? Pues aquí pensamos nosotros que de pronto mide 2 metros, entonces son 200 centímetros, ¿sí? O miremos a ver qué aparece acá, qué formato tiene, el tipo de formato que tiene, sí, siendo un formato de número, ahí está, o general, de todas formas, mire, 1,65, sí, entonces puede ser en este caso y hay que hacer una revisión de esos datos, qué es lo que está sucediendo, porque aparece esas casillas o esos datos llenos de esa forma y es pertinente, mire, 1,72 apareces con comas.
¿sí? Entonces, es muy pertinente antes de empezar a hacer un análisis de los datos, ¿sí? El poder hacer una revisión inicial para saber qué es lo que está pasando con esos datos, limpiar los datos, como les decía yo el día de ayer, pertinente en este caso, como aparece coma, como aparece punto, es en el menú inicio, el buscar esta opción reemplazar. Y en la opción reemplazar, usted coloca un punto, y dice, yo lo voy a cambiar por nada, por un espacio. Aquí no aparece nada, ni siquiera el espacio como tal. Y miren, le doy Enter y entonces me dice, hemos reemplazado un solo dato, que era el que tenía el punto. Y asimismo, ahora voy a cambiar, perdón, el que tiene la coma. Me aparecen dos que tienen coma, 1 y 2 que tienen coma. Pues voy a reemplazar esos dos elementos que tienen coma y ya me quedaron todos con centímetros, que era lo que necesitaba revisar en este caso. Entonces, eso hace parte de limpiar la información. A veces, algunos de nosotros acostumbrados, no, se nos fue el rojo con doble O el rojo con una O. El poder limpiar esos elementos y el poder ser fehacientes. De pronto algunos escribieron que ganan 980.000 pesos y escriben acá el pesos separado. El limpiar toda esa información es necesario. ¿Para qué? Para que no cometamos errores en el momento que necesitemos hacer algún análisis de la información que tenemos. Y ahorita volvemos a esta imagen o a esta tabla que tenemos aquí. Íbamos en esa partecita y nos hacía falta el hacer el uso de una herramienta o una instrucción, y es de suma o producto, o sí, suma, producto o resta también se puede hacer, ¿sí? En donde nosotros sumamos, restamos algún elemento fijo. Yo tomé como ejemplo y les compartí en este caso una tabla, por si una tabla no, sino este archivo, por medio del correo les debe haber llegado este archivo, y este archivo pues tiene muchos de los ejemplos que, bueno, todos los ejemplos que tengo yo en este momento que construí para trabajar con ustedes, algunos más que he querido construir y trabajar. Sé que de hoy al viernes tendremos algunos más. Pero en este caso vamos a irnos a esta partecita. En la hoja número 1, en el ejemplo número 1, me aparece en la página, en la fila 146, en la columna C, me aparece un ejemplo en donde me dice, venga, sumemos o multipliquemos por un valor fijo, ¿sí? Por un valor fijo. En este caso, el valor fijo que vamos a trabajar, yo lo voy a tomar de esta casillita, de la casilla F5, de F5. Entonces, yo quiero sumarle algo fijo y perfectamente podría decir, coja este valor y súmele 5. No hay problema. Y después coger el siguiente valor, y decir este valor y súmele 5. Pero pues estaría haciendo el procedimiento de una forma manual. Pero cuando yo le adiciono, en este caso, igual, este valor, ¿sí? Y le sumo esta casilla, démonos cuenta qué está pasando. Me toma control C. Bueno, por ahora me la sumo. Voy a dejarla hasta ahí. Y si yo la cambio de pronto por 3, me queda 15. Y si yo la cambio por 10, me cambia directamente. Si yo la cambio por 11, me cambia directamente. Si yo la cambio por 33, me cambia de una vez. Y entonces ahí estamos ya haciendo uso de del utilizar en una casilla y el transformar algún valor que tengo yo en mi tabla, ¿sí? Que sea, no sé, algún cálculo que quiera yo hallar. De pronto no quiero sumar, sino que quiero hallar el porcentaje de subsidio de transporte, o el porcentaje que se le descuenta por salud, o el porcentaje que se le descuenta por pensión o por ARL, o cosas como esas, o un subsidio, un beneficio que tenga adicional a su salario. Todo eso se puede hacer, o un descuento que tenga por la venta de algún producto, ¿sí? Esto se puede generar, no hay ningún problema, pero el cuento es ahora, listo, y yo lo tengo para la primer casilla. ¿Será que si lo arrastro? Habíamos hablado el día de ayer que podía arrastrar haciendo uso del clic sostenido, clic izquierdo sostenido y arrastrando, pero si nos damos cuenta, aquí me quedó el mismo 13, aquí me quedó el mismo 14, el mismo 15, en el que debiera ser el mismo 16, algo pasó, en el que debiera ser el mismo 17, algo pasó, y en el 18 quedó el mismo. Entonces, si vamos y revisamos, ¿qué es lo que está haciendo? Pues primero me dice
Aquí le voy a dar doble clic para saber qué está haciendo. Me dice la C147, la C147, o sea, esta casilla, perfecto, le está sumando F144. Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo? Me está sumando no en la casilla en donde está el 33, que es la F143, sino que me está sumando la siguiente. Por ello, lo que debo hacer es utilizar, seleccionando acá, le debo oprimir al lado de la tecla control, debo oprimirle la tecla función. Y con F4 me aparecen dos signos pesos. O si lo quiero hacer de forma manual, pues antes de la F le doy el signo pesos. Después de la F le doy signo pesos. Y lo que me indica esto es que estoy dejando, en este caso, la casilla, exactamente tanto la casilla en cuanto a su fila y en cuanto a su columna y en cuanto a su fila, estoy dejando fijo ese valor, pero no con 144. La idea es dejarlo con 143, perdón, voy a dejarlo ahí. Entonces mire que es lo que me está tomando, la 143. Y voy a volver a copiar esa formulita, pero para toda la columna. Y démonos cuenta, voy a dejarlo aquí más 2, bueno, más 5 para que me quede un poquito más amplio. Y entonces, cada una de las filas, ya que yo dejé fijo el F143, si voy y rastreo, la F143 se me mantiene, mientras que C150 y 149, 150, 151, 152, y así sucesivamente me están variando. O sea que me está tomando este 17 le suma 5, y si yo lo cambiara por 3, cambiaría, y si yo lo cambiara por 1, cambiaría, y si yo lo cambiara por menos 4, le restaría ese valor, ¿cierto? Entonces, de esa forma podemos hacer uso de la sumatoria de un mismo valor, ¿sí? En este caso estoy tomando el menos 4, yo lo voy a dejar con 5 para que tengan en cuenta que lo puedo hacer en las filas, ¿sí? Ahora, voy a hacerlo, y si lo tuviera que hacer en columnas, la misma historia. Tendría que tomar el valor, sumarle, escojo que sea esta casillita la que voy a sumar, al lado de control aparece Fn, que es la tecla de funciones, le doy F4, con F4 me aparecen ya los signos pesos, tanto antes de la F como antes del 143. Dándole igual, me queda que 7 más 5 es 12, y si arrastro esta operación, si la arrastro, aquí me queda para cada una de las casillitas que yo tenga señaladas. 14 más 5 es 9, 18, 17, a cada una, y a esta que estaba en blanco le sumé, pero como no aparecía nada, es como si estuviera un 0. Y si me apareciera una E, ¿qué pasaría? Habría, o se me generaría un error matemático, me estoy sumando un carácter con un número, no me va a aparecer nada. Y si el valor fuera negativo, menos 3, y le sumo 5, me da 2. Entonces ahí estaría la operación generada para cada una de las casillas, en donde ahora, como dejé fija la casilla, en este caso, estoy sumándole 5 unidades. Y si de pronto lo hiciera con 7, en este caso, si le sumara 7, a cada una de ellas, tanto a los que tengo en la tabla de la izquierda como los que tengo en la tabla de la derecha, me va a variar. Y ahí me aparece variado, porque siguen dependiendo de esa misma casilla, de F143. Y si me tomo acá, aquí me dice que es la casilla en donde aparece el 9, que es J147, le voy a sumar J147, le sumo el F43, porque siempre va a estar fijo, 143, F143, F143. Y eso es hacer la suma de un valor fijo. Esta opción de sumar valores fijos, ¿sí? O de multiplicar por valores fijos, o de sacar un porcentaje de valores con valores fijos, se puede modificar y hacer uso de la forma más pertinente que su merced vea prudente, ¿sí? En este caso, ¿no? Que yo quiero calcular un porcentaje, entonces el 15% le voy a aplicar a los productos que le vendí al comprador. Entonces, en este caso, tomo esta casilla y la voy a multiplicar por ese, no sé, ese 15%, ¿cuánto será el descuento? Entonces, de pronto, yo lo voy a dejar como 1 menos ese valor,
Bueno, 100 menos ese valor, dejémoslo acá, 100 menos ese valor, dejémoslo acá dividido entre 100 para que me quede el 100% y entonces, entonces de lo que me quedo, cuánto me quedo, cuánto tengo que pagar, porque en últimas mi cliente lo único que me va a decir es cuánto tengo que pagar en este caso. Entonces necesito dejarlo fijo, entonces con F4 sostenido y hago lo mismo para cada uno de mis productos. Entonces aquí estoy haciendo uso también del descuento. Aquí lo obtuve, perdón, a ver qué hice. F143, el 100%. Ya. Listo, es 15,85 porque me quedó 17, 8. No creo porque 100 menos el 15. Ahí aparece, no sé por qué hay un datico que tiene como un error. Pero bueno, Está ahorita mal lo la miro. fórmula, dice que está a la 153 y es la 152. 152, 153. Sí, Ya, sí, señor. Está uno adelante. la corrida. Entonces, sí, señor. Entonces aquí es 156. Plan está corrida. Control C. Ya está. Plum, 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 control B. Y listo. Ahí están calculados mis porcentajes. Estaba corrida una casilla. Se supone que era C146, que es esta, la C146. Por eso la invitación a hacer revisión bien de las casillas que estamos nombrando. A veces necesitamos y tenemos que ser bien conscientes de qué casillas son las que estamos operando para que no cometamos ese error que acaba de cometer por lo que estaba metiendo la fórmula acá, pues no veía bien qué casilla era y me mandé por la de abajo. Entonces ya eso lo podemos seguir calculando, lo podemos seguir manejando y aplicando al concepto que nosotros tengamos. ¿Sí? Hay una de las funciones en el día de hoy que vamos a trabajar, digamos que esta es nuestra nueva función, y es una función que utilizamos mucho, y es el contar, la función contar. Si bien la función contar tiene muchas dinámicas o muchas formas de hacer usos para ella, pues yo tomé unos 4 usos, aunque sea para que ustedes bien lo puedan utilizar en algún momento, ¿sí? Entonces, si usted va y se mete a esta casillita y se da cuenta, yo aquí ya le aparece, le dejé las fórmulas, digamos que algo gestionadas para que usted las pueda construir, y le aparece, cuando yo me coloco en igual contar, miren lo que hice yo, de C156 a E158, y me aparecen resaltadas estas 9 casillitas. ¿Sí? Entonces está seleccionando C156 y me abre un campo, un rango de todas estas 9 casillitas. Por eso es que cuando yo le doy Enter, pues lo que me está contando en este caso es cuántas casillas yo he resaltado. Si de pronto quisiera cambiar y solo colocar estas casillitas, estas 2 filas con 4 columnas, pues ahí me aparecerían 8 elementos, ¿sí? Si hubiese cambiado, si hubiese querido cambiarla de la forma que lo llegue a necesitar. Por ahora estamos contando celdas simplemente. Asimismo, celdas en blanco, casillas en blanco. Yo en este caso tomé y seleccioné todo el rango de los datos que tengo acá seleccionados. Si yo hubiese tomado solo los 9 y le hubiese dado Enter, me diría que casillas en blanco, porque me dice cuente las casillas en blanco. En este caso me aparece que no hay ninguna. Pero si yo ampliara mi rango y me fuera hasta el final de esta cuadrícula que tengo ya llena de numeritos, o casi llena de numeritos, me indica que aparece una casilla que está en blanco. ¿Y qué casilla parece estar en blanco? La F60. Yo la señalé acá y mire que aquí me resalta la F60, en efecto, está en blanco. F60 está en blanco. Ahora, vamos a mirar algunas modificaciones que le podemos hacer nosotros a esas casillitas. De pronto, si de pronto quisiéramos nosotros analizar alguna condición en especial, podríamos tomar todo el rango de datos, digamos en este caso yo tomé toda la tabla desde C156 hasta el I161 hasta el I161, si nos damos cuenta que está resaltada toda la tablita, pero estoy colocando punto y coma, ¿sí? Aquí me dice que dice el rango y un criterio. El rango y un único criterio. Vamos a ver qué pasa acá. Me dice, el criterio que voy a colocar en este caso es que sea mayor, entre comillas, mayor a 7. Ese es mi criterio. Si yo lo colocara sin esto, vamos a ver qué sucede, que me diga mayor a 7
y me dice, venga, le falta algo. Algo le falta ahí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Para ese condicional sí, hacer uso de esas comillas, enmarcando qué es lo que quiero yo garantizar en este caso, que los valores sean mayores a 7. Y cuando voy y miro, pues yo resalté, en son de poder ser más práctico en el ejemplo, resalté los que eran mayores a 7, en este caso está el 9, que hay 3, está el 8, uy, me sobra un 5 acá, creo que lo cambié, o no sé, voy a colocarlo aquí, 8, mírelo, aquí está, pero si coloqué 5, que lo cambié, mire que me disminuye, pero de todas formas, si vamos en 3, voy a dejar este como 8, 2, 4, 5 y 3 me dan 8 y los 3 amarillos me dan 11 y ahí tengo los 11 contaditos. Si este lo cambiara a 5, como está en este momento, se volverían 10. Si de pronto este lo cambiara a 2, se volvería en 9, pero dejémoslo en 7 y dejemos ese 5 ahí arribita en verdecito. Entonces, démonos cuenta cómo podemos incluir un conteo, ¿sí? Que puede ser con caracteres, sí, puede ser con caracteres. Caracteres en términos de que sea una palabra igual a una palabra, ahorita si algo lo miramos, ¿sí? En este caso, otro condicional, no necesariamente se utiliza el menor, el mayor, en este caso estábamos utilizando el mayor para esta casillita, mayor a 7. También podríamos incluir, bueno, cuénteme los que son mayores a 7, mayores iguales a 7, en este caso estábamos contando creo que los mayores a 7, y aquí los mayores o iguales a 7. Qué pena. Dos operaciones diferentes. Si de pronto quisiera incluir, voy a irme a esta casillita, igual contar, punto sí, abro paréntesis, pero quiero que de este rango me cuente, punto y coma, aquellos que son diferentes. ¿Alguien reconoce cómo se haría el diferente? ¿Alguien recuerda cómo se haría el diferente? ¿O alguien lo ha usado? El diferente, El igual y un slash. el igual y un slash, sí, pero dentro del teclado que tenemos nosotros no nos aparece ese igual y un slash. Entonces vamos a usar el mayor que y el menor que. Así, perdón, un momentico, ay, perdón, conté todos menos estos. Entonces voy a generar el menor que y el mayor que y voy a colocar el 7. Entonces cuando yo planteo mayor que y menor que seguidos, lo que estoy indicando para Excel es un diferente a 7. Y en este caso, cuando hago eso, me indica que son 39. Vamos a mirar, se supone que son 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7. 6 por 7, 42. Y si le quito los 7 que hay, menos 3, me da 39. ¿Sí? Si lo hubiese hecho más bien con el 9, que lo tengo ahí resaltado en amarillo, pues me aparecen 39 también, que son 3. Voy a colocar el 5 no es sino el 8. Vamos a colocar el 8 en este caso. Y entonces me está haciendo 38 porque le voy a quitar 1, 2, 3 y 4 8. Voy a quitarle el último acá. 5 8. Entonces iba en 42 menos 5, 37. Entonces aquí estamos utilizando el diferente a una casillita como tal, al elemento llamado 8 en este caso. ¿Sí? En este caso que tengo ya acá, bueno, ya tenía el de mayor. Aquí me aparece es, bueno, y si yo quisiera de pronto cambiar el número, ¿sí? En el conteo que estoy haciendo, hay una forma y es asignando algún valor. Perdón, yo voy a colocar asigna un valor. Asigna un valor. Resulta que nosotros necesitamos identificar algún valor, ¿sí? Identificar de pronto las cédulas que son mayores a 72 o las cédulas que son menores a 41 o de pronto las cédulas que estén en un rango ya las miramos, pero por ahora digamos que los valores para este caso, pero asignados, y su merced tiene que estar revisando, no, que los mayores a 8, que los mayores a 3, que los mayores a 5, mire que cuando hago los mayores a 5 me cambia, que los mayores a 9, entonces, uy, ya solo me quedaron mayores a 9, 3, bueno, mayores o iguales a 9 debe estar acá señalado, listo.
Entonces, ¿qué pasó con este? Voy a dejarlo en 8 y vamos a ver cómo se utiliza cuando yo asigno un valor y quiero que la fórmula me lo reconozca. En este caso, utilizamos el igual contar, sí. Generamos acá, y mire que aquí me está diciendo el rango, pues el rango son estos datos que yo voy a analizar, ¿sí? El rango de datos que tengo para analizar, voy a darle mayor o igual al número que quiero, ¿sí? Al número que quiero. Si yo solo quisiera mayores a 8, pues diría los mayores a 8, también lo puedo dejar. Y esto me permite, ese i, el i de concatenar, creo que es este i, me permite a mí indicar que lo que yo voy a hacer va a tener que ver, ser mayor a este B162. Pero el B162 lo que me está haciendo es un llamado, ¿sí? A esa celda. Si yo lo dejara así solito, no me lo reconoce como una celda, me lo reconoce como un carácter. Por ello, con el Shift, en mi caso, en mi computadora, está con el Shift 6, me aparece la I, es ahí, y entonces eso me permite concatenar ahí y le doy la opción. Si yo dijera que son mayores a, lo dejé creo que con mayores, sí señor, mayores a 8, pero si lo dejara mayores a 7, entonces ya serían el 8 y el 9, entonces en este caso tengo 2, 4 y 5 y 3, 8, ahí están, pero si hubiese dicho que mayores a 6, a esos 8 tendría que sumarle 2 y 3, entonces íbamos en, qué pena que estaba contando mal, así íbamos en 9, 8, creo que íbamos 8 y 3, 11, ahí está, y podría ir sumando e ir revisando. Entonces démonos cuenta que con esta forma o con este método de formular podemos hacer uso de un condicional en donde estamos haciendo un conteo en primera instancia, ¿sí? Para poder revisar algunos datos que de pronto quisiéramos filtrar de cierta forma, ¿sí? Es una forma de contarlos, es una forma de filtrarlos. A veces necesitamos nosotros también de pronto filtrar o hacer un conteo, o hacer una revisión con respecto a las fechas, ¿sí? Y entonces, una de las formas, ¿sí? Es enunciar, por ejemplo, cuántos datos, yo aquí mencioné algunos cuantos, tengo inventados algunos, no me fui a generar muchos, ¿sí? Y lo que hice fue, oiga, yo quiero identificar aquellos valores, aquellas fechas que están posteriores a abril del 2019. Entonces, abril del 2019. Entonces, aquí lo que hice fue, tomé todo el ranguito que tengo de aquí hasta el final de la fila, en donde están esos datos, hasta la 165 de la fila, bueno, fila P, y dije que fueran mayores, o sea, posteriores a 168. Entonces, a 168 es esta casillita que tengo acá, ¿sí? Yo le dije aquí, propuse que fuera abril, pero 2 de abril aquí ya está leído. Si lo planteo de esa forma, cuando le doy Enter, me indica que posteriores al 2 de abril aparecen dos datos. Entonces, 2 de abril, este no, vamos a ver 2 de abril. Aquí aparece 1 después del 2 de abril. Pero el 2019, aquí aparece 2, entonces miren que aquí están los dos datos que son posteriores al 2 de abril, ¿será que habrán más datos? De pronto hayan más datos y no los haya considerado Excel, miremos a ver, 2 de abril, no, es de febrero, aquí es agosto, pero el 2018, entonces no, miren, aquí aparecen los dos datos que tenemos considerados. Si de pronto yo hubiese cambiado esta fecha y ya no fuera abril, sino que fuera marzo, pues me contaría de pronto algunos, no me los está contando. Voy a contar el agosto, más bien voy a contar en julio, pero del 2018, porque tengo solo ese rango de datos que están en la fila 165. Y si me doy cuenta, después del 2 de julio del 2018, está 1, está 2, están 3, están 4, están 5, están 6, están 7, no, están 8, están 9, están 10, están 11, están 12 y están 13. Están los 13 datos que está contando acá. Y entonces yo puedo hacer una búsqueda desde las fechas, ¿sí? Indicando de esta forma. Tomo el rango, entonces
contar sí, tomo el rango que necesito, eso es lo que me está preguntando, eso es lo que me está pidiendo la fórmula, perdón, no acá, sino aquí. La fórmula me está pidiendo que coloque un rango como tal y que plantee un criterio. ¿Cuál va a ser ese criterio? Ser mayor. ¿Y ser mayor a qué? A esa casillita si la quiero indicar, para que me varíe. Si yo quiero adicionarla aquí mismo, pues no habría necesidad. Dentro de las comillas, indicaría cuál es ese caso. Yo podría indicarlo acá entre casillas para que no hubiera sino una única opción. Entonces, con el contar, punto sí, abro paréntesis, perdón, lo abro con este, tomo el rango que quiero desde aquí hasta acá, le doy punto y coma, abro mis comillas, perdón, un momentico, miramos la fórmula, abro mis comillas y digo que sean mayores, en este caso, a el 2/7/19. Vamos a ver si lo deja. Aquí me faltó cerrar la casillita, si no estoy mal, comillas y casilla. Y le doy, no me lo está contando porque me lo está haciendo, me lo está contando en una fecha lejana. Aquí me falta 2019. Ahora sí creo que me faltó. La casilla, de pronto me lo está leyendo como número, ¿sí? Entonces, cabe la posibilidad en este caso que me esté haciendo una lectura mal. Por ello, pues, más bien, dejémoslo como lo teníamos en este caso, ¿sí? Aquí está mejor contadito. ¿Será por lo que está haciendo como división? ¿La está tomando como una división y no Muy como...? posiblemente, sí señora, sí. De pronto no lo reconoce como formato de fecha, sino lo reconoce en formato numérico y lo deja como un número mixto. Entonces aquí me queda mucho más fácil el identificar que lo que estoy asignando y es mucho más fácil porque en este caso estoy de cierta forma filtrando, ¿sí? O de cierta forma contando, digamos, algunos datos que cumplen esta condición y que la puedo cambiar en algún momento y revisar una fecha en especial y ya me queda mucho más fácil. Ahora, Profe, una pregunta, si se coloca doble comida, ¿habría algún problema? si Porque pues ahí colocas, se podría poner formato fecha, pero con doble comida. No sé si se pueda, no sé. lo que pasa es que habría que configurarlo. En este caso, mira que aquí la celda A168 la tengo en fecha, pero dentro de la fórmula no estoy definiendo como estaba en este momento, hace un ratico, aquí dentro de la fórmula que había colocado hace un ratico no está definido como formato fecha, entonces lo deja de formato general y por eso es que genera un error y no lo cuenta, ¿sí? Porque va y mira el formato fecha aquí arriba, pero aquí lo lee como si fuera un número. Eso Y es si por se eso que, coloca la fecha entre comillas, ¿lo leería o miremoslo, tampoco? miremoslo a ver de pronto, a ver qué pasa. Ensayándolo, sabremos si es cierto o no es cierto. Voy a cerrar aquí comillas, pero esas comillas me cerrarían. Tendría que quitar de pronto estas. Voy a quitar estas. Primera opción me genera error. Segunda opción, si le dijera coma, vamos a ver, me genera error. Si le dejo coma acá y le abro comas acá para que me lo lea como carácter, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo coloco un texto dentro de comillas, me lo está leyendo como carácter. Entonces también me genera error, ¿cierto? Sí. Entonces no habría, digamos que ahí es donde vemos cómo debemos, eso es lo importante de poder estar en este espacio, de cómo mirar en qué es o cómo es la mejor forma de hacer uso de esta. Por ahora vamos en el contar sí, ¿sí? Más adelante vamos a mirar cómo también utilizamos, si no necesito una única condición, sino más condiciones para contar. Entonces, vamos avanzando ahí poquito a poquito. Vamos a un siguiente y es utilizar, en este caso, si yo quisiera identificar o contar cuáles son las fechas, ¿sí? Digamos que coinciden con mayo, ¿sí? Entonces, o que coinciden con agosto. Aquí sería muy pertinente el hacer un auxiliar o una casilla auxiliar que si yo quisiera reconocer año, pues buscar a qué año es el que estoy trabajando. Entonces, en este caso, buscar a qué año me está mencionando esta casilla.
O si quisiera hacer uso de solo el mes, pues buscar mes, y qué mes es el que me está utilizando en esta casilla. O si de pronto quiero buscar el día, también vaya y me busque dentro de una fecha cuál es el día, no el día en términos de día lunes, día martes, día miércoles, no, por ahora no es ese, sí, pero aquí me lo está desglosando en año, en mes y en día. Y haciendo eso, lo que yo puedo hacer uso, voy a arrastrar estas formulitas para cada casillita, vamos a hacer uso de un ejemplo de cómo utilizar también, y aquí me aparece entonces miren que para el 23 de octubre del 2018, me aparece el año 2018, el mes 10 y el día 23, y ahí me lo está nombrando cada una de las casillitas que puedo hacer uso. Entonces, para que su merced pues tenga en cuenta. ¿Qué pasó en este caso? Miren que aquí me contó qué pasa. Yo en este momento, yo quería buscar, y puse esta opción, y era para buscar qué fechas eran mayores a marzo del 2019. Y en ese momento, marzo, necesitaba buscar 2019, entonces vamos a mirar marzo del 2019. Aquí hay una, marzo del 2019, marzo del 2019. Aquí hay dos, marzo del 2019, no, esto es febrero. Y solo dos opciones, marzo del 2019. Aquí estarían mayores marzo del 2019, primer casillita, y marzo, abre aquí, está mayor, no, esa casilla anterior no era, perdón, esta no es esta casillita que es marzo del 2019, la tengo señalada, y la otra casillita que tendría que tener en consideración es esta, que están cumpliendo la condición que ya les voy a nombrar. Me estaba preguntando por aquellas casillas que son mayores a marzo del 2019, ¿sí? Y entonces, ¿ahí qué tengo que hacer? No puedo irme a preguntar directamente sobre esta casillita, aunque podría tratar de generar la formulita, ¿sí? De pronto indicar acá que sea marzo, entonces, no sé, cambiar aquí el 7, de pronto decir que aquí es 3, y después decir aquí que es, bueno, marzo es 3, 30, marzo debe tener 30 o 31 días, digamos que ahí, marzo 30, 2019, entonces vamos al 2019, y ya tengo contadas los mayores a 30, pero si tuviera los meses y los años nomás en considerar, una de las formas para usar una nueva función es la siguiente, la función contar sí dentro de un conjunto de datos. Función contar sí dentro de un conjunto de datos. En este caso, ¿qué es lo que se plantea y qué es lo que estoy planteando con la función contar sí? Es el hacer uso no solo de una condición. En el caso de contar tan solo, estábamos usando una única condición. Colocábamos el rango y asignábamos una única condición. Para el contar sí conjunto, en el contar sí conjunto, es un conjunto de criterios que me permiten a mí el poder identificar algunas celdas que me cumplan una o más de dos condiciones. Puede ser una, sí, pero pues normalmente la utilizamos para que sean más de dos condiciones. Por ello, miren lo que estoy haciendo. Según la función, cuando yo me meto acá, lo que me dice es que tengo que identificar un rango para el primer criterio y enunciar cuál va a ser el criterio que voy a utilizar para contar. Posterior a ello me dice, verifique cuál va a ser el rango para el segundo criterio y envíe cuál será ese criterio. Y así lo podemos hacer con el tercer criterio, el rango del tercer criterio y su tercer criterio. Y aquí está enunciado. Entonces, si vamos y verificamos, tomamos C166 hasta P166, o sea que cogimos la fila 166, la vamos a analizar, que sea mayor a 2018. Entonces vamos a mirar solo las casillas que son mayores a 2018, o sea, 2019 en este caso. Pero como lo que queremos nosotros identificar son aquellas fechas que son mayores a marzo, entonces mayores al primer mes, segundo mes, tercer mes es marzo. Por eso ahora cogimos la fila desde C167 hasta P167. Tomamos la fila 167.
¿sí? La que está en rojito resaltada. Aquí nos damos cuenta que en azul están resaltados los años y en rojo están resaltados los meses mayores a 3. Y cuando hago este contar sí conjunto y le doy enter, lo que me hace es contarme esa casillita. Si yo de pronto hubiese cambiado más bien, si me hubiese colocado que fuera 1, contaría 3 porque ya sería mayor a 1 en el 2019, pues me haría falta haber sumado esta casilla que me genera febrero, ¿sí? Esa casillita que me genera febrero, y ya tendría los 3 valores que están señalados acá, entonces digamos mayor a febrero, para recordar de qué estábamos hablando, en febrero. Entonces démonos cuenta que podemos condicionar, ¿cierto? Dentro de un conteo, y ahorita lo vamos a ver en algún momento más, ¿sí? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Y aquí aparece pruebas lógicas que podemos nosotros hacer uso. En realidad, el haberles compartido este archivo tenía esta intencionalidad, el poder hacer uso de estos condicionales, ¿sí? Que estos condicionales tienen un uso muy práctico y les envié este archivo en donde era pertinente el poder revisar. Creo que se los envié solo con estas casillitas llenas. Con estas casillitas llenas. Primer filita, para que pudiéramos revisar, ¿sí? Me inventé de forma aleatoria, ¿sí? Algunos salarios, algunos lugares en donde se desplazan el personal, ¿sí? Se desplazan del norte, del sur, del oriente, del occidente, ¿sí? Y la cantidad de hijos menores a 16 años, 18 años, como de pronto lo queramos considerar, ¿sí? En este caso coloqué 1 y 2, no habría ningún problema que fueran más. ¿Qué sucede en este caso? Algunas condiciones, ¿sí? Algunos subsidios que se le han aplicado a una empresa. Discúlpeme si de pronto no soy fehaciente con respecto a las políticas y bajo el régimen salarial vigente, ¿sí? Pero pues digamos que para poder hacer uso de estos 3 condicionales, pues traté de acomodar condicionales para el sí, condicionales para el sí y condicionales para el sí o. Y si vamos y miramos, ¿para qué son esos condicionales? Me va a hacer una operación, ¿sí? Me va a colocar una prueba lógica, me va a decir, si pasa algo, vamos a hacer esto. Entonces, si pasó lo primero que se propuso, pues me va a hacer la primera condición, pero si no pasa esto, pues me genera la segunda condición. En el caso, aquí me faltó un paréntesis, ¿sí? Paréntesis, perdón, de una vez lo dejamos. Aquí de igual forma también dejamos el paréntesis. Y por último, aquí también dejamos el paréntesis. Listo. Entonces, es de la forma que vamos a operar. Ahora, ¿qué pasa con el sí y el sí o? ¿Alguien me puede dar una diferencia entre el sí y el sí o? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hacen esos dos condicionales? Ya ahorita los vamos a ver en marcha, pero alguien me pudiera dar qué sería un sí y qué sería un sí o. En sí y sería sí y sí cumple, ¿qué pasa? Y el o sí cumple, es como la misma función de que hacen nuestros y o, pues, valga la redundancia, lo que entiendo. Cumple, o sea, es que cumpla 2 condiciones. Que cumpla una condición y adicional a esa condición cumpla otra. Exacto, sí señor. Entonces en este caso lo que me está dando la primera opción en azul, el y, me genera un condicional de que tienen que pasar las 2 cosas o las 3 cosas o las 3 con 5, 10 condiciones que emitamos nosotros, ¿sí? Aquí tiene que cumplir las condiciones que enunciemos nosotros dentro del y. Pero aquí cuando decimos el sí o, es que puede cumplir una de ellas y ya, pare de contar, ¿sí? Entonces, no sé, me voy aquí así y entonces gana el subsidio de transporte o no sé, ganará subsidio si tiene un salario mínimo o si tiene cierta cantidad de hijos o Que sea del si... sur.
antigüedad o si es del sur y todas esas condiciones, tiene que cumplirlas todas. En el caso del O, con que tenga un salario mínimo o de pronto que tenga más de 5 hijos o que de pronto viva en el sur o que de pronto viva en el norte, cualquiera de las tres que cumpla una de ellas, ya cumplió la condición en verdecito. Aquí tiene que cumplirlas todas. Y aquí pues ya es solo una prueba lógica que vamos a verificar cómo se aplica esta prueba lógica. Entonces, yo aquí hice un ejemplo para para cada una de ellas. Vuelve y juega, no está bajo el régimen salarial ni nada de esas cosas, fue inventado nomás para que pudiéramos tener algún reconocimiento de ellos. Entonces, hablemos con respecto a un personaje que está devengando un salario. Yo dije que un salario de 1.100.000, puede ser de 1.100.000, 1.400.000, ¿sí? Coloqué solo esos dos salarios, creo que cambié alguno por ahí abajito, para hacer pruebas, ¿sí? Luego identifiqué que ese personaje podría vivir en el norte, sur, centro, oriente u occidente, ¿sí? Y que podría tener cierta cantidad de hijos, no importa si son 2 hijos, no importa si son 3 hijos, no hay ningún problema en este caso, ¿sí? Pero bajo esas tres condiciones, pues aparecen algunos subsidios, ¿sí? Que presenta la empresa, ¿sí? Que quiso generar la empresa digamos que para atender a su trabajador, en este caso. Entonces, en primera instancia, ¿qué se hizo? Algunos, y creo, no sé si será cierto, ¿sí? Pero la empresa indicó que va a recibir un subsidio de transporte siempre y cuando, aquí me está diciendo, y aquí es donde vamos a hacer la lectura, yo lo voy a dejar en grandecito. Recuerde que su merced puede leerlo aquí en la cinta de fórmulas o le puede dar doble clic y aquí me dice lo siguiente. Me dice sí o, sé que vamos a utilizar la rojita, vamos a ver qué me dice acá. Me dice, o vive en el centro, ¿sí? O la casillita del salario de él, mira aquí está en azulito, sino que preciso no lo alcanzamos a ver. Aquí me dice que es G188, entonces, bueno, que G188, por esto aquí está en azulito estos bordes, es igual al centro, o sea, que vive en el centro, por eso me deja, mire que aquí dice valor lógico 1, valor lógico 2, pero dentro del O, para lo estamos hablando, entonces me dice o vive en el centro o vive en el occidente. No hay otra opción. Aquí no, yo vivo en el centro y en el occidente, en el centro occidente, ¿no? O vive en el centro o vive en el occidente. Algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que no va a recibir subsidio. ¿Por qué no recibe subsidio? Porque resulta que la empresa queda en el suroccidente, entonces preciso ahí le toca, que hay una ruta que lo recoge, entonces no hay subsidio de transporte. Digamos que ese es el caso. Pero en caso diferente de ello, por eso miren que aquí aparece el primer valor lógico o criterio que vamos a tener nosotros en consideración, y a partir, si cumplió alguna de estas dos, o de vivir en el centro o de vivir en el occidente, ¿qué va a tener? No recibe entonces aparecerá, no recibió subsidio. Vamos a la siguiente, y si no vive en el occidente y no vive en el centro, porque vive en el norte, en el sur o en el oriente, pues el valor de su salario, mire que aquí aparece en Ya un rojito, 12%. exacto, va a recibir un 12%, ¿sí? Entonces en este caso, uy, no, está viviendo en el centro, entonces no recibe, pero yo quiero que viva más bien en el oriente. Entonces, si se va a vivir al oriente, ya recibió subsidio. Pero no, se quedó en el occidente. Se quedó en el occidente. Uy, en el occidente no va a recibir ese subsidio. Entonces, ¿cómo aplicamos el condicional? O bajo dos condiciones, podían ser más, podríamos haber incluido otro sector adicional. Ahora, con respecto a los hijos, coloqué un condicional y el condicional y iba reflejado a lo siguiente. El salario que tiene, el salario que devenga, ya que está hablando de la casilla F188, F188, esta casillita, sea menor a 1.200.000, va a recibir subsidio. Pero adicional a eso, creo que me está diciendo que H188 sea mayor a 0. Entonces, va a recibir, entonces, aquellos, creo que los subsidios para
al subsidio familiar que se le genera al empleado, se le emite si tiene hijos, entonces le van a dar un bono, ¿sí? Dependiendo la cantidad de hijos. Entonces aquí lo que se hizo fue esa casilla F188, que es su salario, fue multiplicado por 0.5 porque el interés es del 5% de lo que le van a dar de adicional, pero lo van a multiplicar por H188, que es el H188 por la cantidad de hijos que tiene. En este caso, este personaje tiene un hijo, ¿sí? Pues recibe 55.000 pesos por ese hijo. Pero en el caso tal de que tuviera 2 hijos, recibiría 110, 3 hijos, 110, 4 hijos, Dios lo bendiga, 5 hijos, qué bendición, pero dejémoslo en un hijo. Ahí está, 55.000 pesos por cada hijo. Y entonces, eso con respecto al condicional sí y. Sí, y en donde estamos dándonos cuenta que tiene que cumplir las dos condiciones, porque emití yo todas estas combinaciones de que tuviera un salario menor a 1.200.000, que viviera en el norte, sur, oriente, occidente y sur, y que tuviera más de 0 hijos o que tuviera 0 hijos para ver qué pasa con cada uno de ellos. En el tercer caso, aparecía una condicional tan solo, bueno, la dejé como sí y al fin. El subsidio, yo no dejé al fin el solito. Entonces ya ahorita miramos si nos inventamos un sí y, un sí solo. Entonces el sí y me dice, oiga, si en la casilla I188 no recibe y en la J188 tampoco recibe, ¿sí? Pues démosle un subsidio del 7%, ¿sí? Pero si en el caso tal, alguna de las dos condiciones, mire que aquí estamos aseverando que recibe las dos, ¿cierto? Va a recibir, si no recibe y no recibe, va a recibir un subsidio del 7%, pero como ya recibió en alguno de los dos anteriores, pues le vamos a generar que no va a tener un subsidio adicional, no sé, para sus gastos. Entonces, subsidio para gastos, dejémoslo aquí, para gastos personales. Entonces, de pronto también se le genera para gastos personales. Y entonces, bajo esas tres condiciones, ¿qué nos faltó? El sí, prueba lógica. Vamos a dejar uno más aquí. Entonces, aquí en retención. De todas formas, no todo es bueno, y entonces vamos a utilizar un igual sí. No todos, bueno, igual sí, perdón, igual sí, abro paréntesis, se me fue una S de más. Entonces, vamos a dejar un igual sí, y vamos a dejar el igual sí de esta forma. Entonces, primero que todo, ¿qué me dice el igual sí? El valor, la prueba lógica. Si la casilla, voy a dejarlo como un mayor a 1.200.000, 1.200.000, voy a dejarlo como 1.200.000, perdón acá, aquí ya tengo 1.200.000, entonces algo le va a pasar. ¿Qué le va a pasar? Va a tener un descuento, ¿sí? Entonces se le retiene, entonces vamos a dejar aquí que se le retiene, entonces algo. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a menos, voy a dejar aquí un menos, voy a dejar acá este valor, perdón, esta casilla multiplicada por el 5%. Vamos a ver qué pasa y punto y coma. Si eso sucede, si no sucede, vamos a colocarle acá que sin descuento, sin descuento. Y cierro comillas, ya que cuando yo introduzco comillas en un texto para un condicional, lo que estoy dejando es que esa lectura de caracteres lo lea como carácter o lo emita como carácter. Vamos a ver qué pasa. En este caso, miren que me apareció que no tiene descuento, ya que su salario es de 1.100.000, pero si fuera 1.200.00100, vamos a ver, nada pasó, 1.200.000, ahí, uy, un poquito más, falta un 0. 1.200.000, ahí le van a descontar 60.000 pesos. Va a tener una retención de 60.000 pesos. Oh, señor. Entonces, ahí está. Creo que este lo voy a dejar en rojito. Ya ustedes harían los trámites pertinentes para hacer ese cobro, pero pues
por ahora no le cuente al beneficiario o perjudicado. Control C. Y entonces, 3 formas diferentes, casi 4 formas diferentes de utilizar un condicional. Entonces, si vamos a mirar para cada una de las opciones que usted tiene aquí abajito, Control B, yo le dejé la casilla abierta para que usted tuviera la oportunidad de revisar cada uno de los casos. Entonces, mire que aquí, bueno, aquí yo había dejado Control C, había dejado todos estos con 1.100.000 para que tuviera, para que aunque sea, pudiéramos analizar, bueno, menor a 1.200.000. Menor a 1.200.000, ¿qué está pasando? Ahora mayor a 1.200.000, pues mire qué está pasando. Le están reteniendo acá 70.000 pesos porque son 1.400.000, ¿sí? Aquí usted puede analizar, uy, no, pero es que vive en el centro, claro, no le dan subsidio de transporte, pero si viviera en el sur, sería tan chévere porque le dan subsidio de transporte, pero no, vive en el centro, ni modo. Vive en el centro, no, pero lo que pasa es que tiene un hijo, entonces acá tiene un hijo, entonces vamos a ver qué pasa con los hijos. ¿Será que recibe? Uy, no le dan subsidio porque es menor a 1.000. La condición me decía que debiera ser un salario menor a 1.200.000. Entonces, en ese caso, miremos un caso en donde subsidio de transporte, no porque vive en el centro. ¿Tiene hijos? No, no tiene hijos. Entonces, miremos otro que tenga 1.100.000 y que tenga 3 hijos. Entonces ya ahí recibe subsidio de transporte, subsidio para sus hijos, porque tiene 3 hijos, pero no recibe subsidio, digamos que propios o para él mismo, para sus gastos, ¿sí? Entonces no hay descuento, entonces sin descuento. Entonces ahí aparece. Entonces quiero que su merced mismo, y creo que esta tablita teniéndola de forma directa, su merced le permite criticar, condicionar, ajustar, dependiendo del caso que usted vea, ¿sí? Dependiendo de la empresa en la que usted trabaje, se desenvuelva, haga uso de la mejor forma, ¿sí? Para ello, yo quisiera que de pronto alguien me ayudara bajo un caso real que pudiéramos hacer como un abono de descuento, alguna cosa que se haga. En este caso, ¿alguien sabe la retefuente cómo se calcula? ¿Alguien que me pudiera decir esa partecita, por ejemplo? ¿Cómo Por se cada calcula? 1.000 pesos, 4, por cada 1.000 pesos, 4 pesos. Cada 1.000, o sea, ese es el No, 4. es 4 por 1.000. El 4 Calcularle por el 1.000, descuento ¿cierto? de salud Sí, diferente. es el 4%. Bueno. Pero la retención, porque yo tengo un caso que no sé si podamos poner, o sea, de algo que, Sí, de señora. temas, digamos, de liquidaciones de nómina. Por ejemplo, cuando una persona, Sí, señora. Se te fue el sonido. Pues, un salario pues más alto, son cosas de forma financiera que debes ajustar tú dependiendo, vuelve y juega, las condiciones salariales del contratado, ¿sí? Yo dentro de lo que tengo en las sí, tablas, ¿sí? Dentro de las tablas que tengo, en la tabla número 4, hice una simulación muy simple, ¿sí? Muy simple, en términos de la cédula, el que les estaba mostrando el día de ayer, creo, en términos de la cédula, en términos del nombre, que no nos interesa el nombre porque pues no vamos a criticar a nadie, ¿sí? En términos del sexo, en términos de la antigüedad, en términos de la profesión que desempeña o en el sector en donde se desenvuelve, la cantidad de hijos, el salario que tiene, el días trabajados, la base salarial, ¿sí? Que tiene, ¿sí? Adicional a ello, ¿sí? Yo pues en esta casillita que hice una partecita para poder proponerles a ustedes que conocen cómo se desenvuelve su empresa. Yo dejé ocultas unas casillas. ¿Cómo se pueden dejar de mostrar esas casillas ocultas? Si se da cuenta que aparece de la I y se salta la N, pues su merced selecciona la I y la N, las 2 columnas, ¿sí? Y en ese le da clic derecho y le da mostrar. Cuando su merced le genera mostrar, pues yo aquí generé algunas algunas inquietudes en donde usted puede hacer uso de los condicionales,
¿sí? Para generar los cálculos tanto de la base salarial que se tendría, ¿sí? El subsidio de transporte que se generaría, si no estoy mal, el subsidio de transporte es el 10,07%, según lo que tengo entendido, no sé si esté mal, un contador que me ayude, pero con respecto a lo que se percibe, no, a lo que debe descontársele al empleado por salud es alrededor del 12,5%, porque el otro 4% creo que lo apoya el 4 o el 8% lo apoya el empleador como tal. En cuanto a la pensión, es del 8,5%. ¿Sí? Y en últimas, pues los cálculos se generan aquí de forma automática. Entonces, uno diría, pues bueno, hay una persona, entonces, creo que aquí hay varias cosas que hay que tener en consideración y sus dinámicas. Aquí yo no estoy hablando de horas extras, aquí no estoy hablando de incentivos por ventas, no estoy hablando de beneficios por una u otra razón, ¿sí? Digamos que estoy hablando de una nómina muy básica, ¿sí? Muy básica en términos de, fue tantos días a trabajar. Esto es lo que va a percibir. Y entonces, en ese caso, digamos que usted podría hacer uso de esta base para formular. Usted la ajusta a lo que quiere, ¿sí? Aquí no soy yo el que genero este reporte, ¿sí? Vuelve y juega, los porcentajes pueden que estén mal. Obviamente, si su merced, yo aquí coloqué, me inventé días, ¿sí? Me inventé días de 25 a 30 días, creo que 27 a 30 días. Pienso que si una persona tiene 5 días, si no estoy mal, después de 3 días, los descuentos que se generan son diferentes porque obviamente ya afecta a la semana y todas esas condiciones que aparecen en la empresa que son particularidades en especiales. Pero pues si vamos acá, preguntica, si una persona, ayúdeme a calcular, alguien que sepa de nómina, si una persona que gana alrededor de 3.188.000 32, asiste 29 días de los 30 días laborales. ¿Cuánto será esa base salarial? ¿Cómo se calcula eso? ¿Alguien me recuerda como para, ya que estamos hablando de esa parte, cómo se calcula eso? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo debiera ser esto a nivel empresarial? ¿Cómo, desde la nómina, Pues cómo se genera esto? entendiendo a ver si es así. El salario del operario es 3.188.032. Eso es Sí, el salario que está pactado para el mes. sí, señor. Entonces, uno entendiendo ahí como días trabajados 29 es que como si tomó un día de permiso, algo así. Ujú. Entonces, pues coge uno ese 3.000.000.000 y lo divide en 30 y luego lo multiplica por los días que sí trabajó. Exacto, sí, señor. Entonces uno siempre, normalmente estamos bajo los parámetros del conocimiento que tenemos del el código laboral, no sé cómo se llama eso, ¿sí? Dividimos en 30, exacto, sí. Profe, pero es que fue febrero, no, dividimos en 30 porque normalmente, entonces los de 31 no me van a pagar un día de más, ¿no? Pactado y por el código sustantivo del trabajo, no sé, como sea eso los meses están divididos en 30 días laborales. Si son 28, si fue bisiesto 29, si lo que haya pasado, hubo paro, lo que haya pasado, son 30 días laborales que se generan como tal. Entonces, en efecto, como dice el compañero, dividimos en 30 y multiplicamos por los 29 que laboraron. ¿Por qué pasó eso? Pues no sería ideal que hubieran estos índices de variación en términos de que una persona o que nuestros trabajadores estén variando y entonces estén fallando tanto, pero pues lo quise en términos del ejemplo. Entonces aquí me aparece, perdón que creo que hice algo mal. Ah, bueno, aquí ya está. Entonces, dividido en 30 y multiplicado por, habíamos dicho que H29, sí señor, ahí está. Entonces, en efecto, de los 3.188.000, pues va a recibir 3.081.000, coma algo. Ahora, del transporte, del subsidio de transporte, pues creo que aquí hace falta un condicional para el subsidio de transporte, porque creo que solo se genera un subsidio de transporte bajo 2 salarios mínimos, si no estoy mal. Pero pues digamos que Sí, todos reciben subsidio de transporte. ¿Es así o no es así? ¿Alguien que me comente? sí, Correcto. solamente el subsidio va hasta 2 salarios mínimos.
Ya de ahí Es- para allá no hay subsidio. no hay subsidio. Entonces, en efecto, aquí tendríamos, ¿cómo tendríamos que modificar esta formulita? Alguien que me ayude ya que sabemos cómo se calcula. ¿Cómo haríamos? Una fórmula sí, profe. Una fórmula así, entonces escribo sí. Y menos, ¿Y qué hago? y menos 2 millones. Sí, Sí, perdón. G2. Sí, G2, entonces G2. vamos a dejar Entonces, menor a 2 G2. millones. G2 Cero. creería que G2 o I2. G2, ¿cierto? Que sería el Eje, G2. G2. es mayor a 2 millones. Mayor a 2 millones, entonces 2, 3, 4, 5, 6, creo que 2, 4 y falta 1, punto y coma. Calcule eso y en el caso tal que no sea así, Si es mayor a 2 Profe, ahí millones, sería, no recibe. ahí si es sería mayor a igual, Si, igual o si es mayor, ¿no? mayor, no recibe. O cero. dejémoslo como 0. 0, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces ahí quedaría en ceritos. Ya tenemos entonces el ceritos para el siguiente. En salud, creo que sí es el 12%, 12,5 que Creo se que le es el 4. retiene. No, el 4. Es el 12%, pero el 8 lo Un pone la total. empresa y el 4 uno. Y 4 es la persona. Ajá. El 4 es la persona, entonces aquí coloco el 0,4. Sí, señor. 0,4 para la persona. Listo. Y en el caso Para de, pensión también. aquí, Es ¿qué igual. sería? ¿0,4 también? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Sí. Ahí está. Entonces, es lo mismo. Entonces recibirá la suma de la base salarial más el subsidio de transporte menos, mire que aquí estoy haciendo ya una casilla a casilla, entonces tengo la base salarial, le sumo el subsidio de transporte, le resto lo que de salud, le resto lo que es de pensión, porque eso se va a retener, porque en últimas el empleador es el que hace ese pago general, y le doy enter. Y al hacer eso, pues ya aquí Profe, a mí no causó, me está proyectando la pantalla. A mí eh, tampoco. uy, Se perdón, quedó como hay un subsidio de transporte quedó y quieto. no. Perdón, voy a Se hacer quedó. de nuevo. Creo que como estamos trabajando solo en Excel, voy a quedarme solo en Excel. Aquí estamos. ¿Me confirman, porfa, apenas se vea Excel? Sí, Ya señor, se sí ve. se ve. Listo, Y ahora listo. sí, gracias. Entonces, de esta forma, pues mire que aproveché, qué bien que haya aprovechado este espacio. De esa forma podemos hacer uso de pues una base de datos como esta y arrastrarla hasta donde la necesite. ¿Sí? Profe, Yo- una pregunta. ¿El subsidio de transporte también no sería pago de acuerdo a los días trabajados? Pues un contador que me que me saque del apuro me serviría. Sí, también por la cantidad de Entonces días. ahí debería haber otro condicional, ¿no? Exacto, sí señora. Entonces ahí habría Sería un sí y. Profe, y si el auxilio no, o sea, como tal el auxilio no es un porcentaje sobre el salario, sino es estándar. sobre la base. Por eso le Ciento preguntaba sobre la base, 17 no mil sobre el salario, sino sobre la base. Entonces, ¿cómo se estandarizaría? A mí me parecería, no sé, lo digo yo y un contador me desmiente, yo lo haría sobre la base salarial, pero pues ustedes, Sí, de acuerdo, porque ahí ya está descontado el día que no fue. exacto, ¿cierto? Entonces ahí sería, pero no, porque Pero no entonces... creo que el subsidio de transporte no lo pueden tocar porque, perdón, no, porque eso es algo que es imborrable, es decir, así está otros días, pero tampoco tiene subsidio de transporte. Sí, digamos que obviamente aquí habría que meterle las condiciones que se requieran para poder ajustar esto. Muy posiblemente si una persona obviamente no asistió a un rango de días, pues deberá descontársele eso, ¿sí? Pero pues habría que tener en consideración si es sobre la base salarial. Ahí sí lo dejo a su criterio. Digamos que en este momento la intención no es aclarar las dudas con respecto al generador de nómina y no vaya a tomar esto como su nueva base de generador de nómina, por favor, porque aquí hacen falta cosas por contemplar, que su merced debe condicionar y ajustar dependiendo de las dinámicas de su empresa. Vuelve y juega, esto no es legal, esto es un ejemplo nomás, para que tenga en consideración. Ahora, tenga en cuenta, aquí hay cositas que yo agregué, ¿sí? Y que tenemos que considerar.
como el ejemplo que veníamos haciendo anterior. La cantidad de hijos menores, de la cantidad de hijos menores uno va a recibir un subsidio. Si el salario es menor a 2 salarios mínimos, estaremos recibiendo un subsidio por los hijos, ¿cierto? O el subsidio familiar que se conoce, ¿sí? Entonces, que también esto vendrá a sumar dentro de lo que recibiremos de salario, ¿sí? Entonces, pues hay varias cosas a considerar, ¿sí? Yo lo dejé abierto, esta base de datos la dejé abierta y la dejé con un sinnúmero de casillas, creo que con una nómina de 1.600, si no estoy mal, empleados. Dios permita su merced pueda manejar esa nómina, pero con 1.662 empleados, pues ya generarla bajo su criterio y bajo las dinámicas, vuelve y juega. Creo que esto en últimas, la invitación a tener esta hoja, ¿sí? Y por eso se las compartí el día de hoy, era para que ustedes pudieran darse cuenta cómo podemos hacer uso de alguna de las herramientas que tenemos en este momento. Por ahora no hemos hecho nada más, solo el utilizar estas herramientas, ¿sí? Quiero, digamos que luego de haber hecho, gracias a la pregunta que nos dio Luz para utilizar esta tabla, ¿sí? Y en la cual vamos a utilizar el día de mañana muy ampliamente, ¿sí? Mañana no, sino el día viernes, bajo las tablas dinámicas, las gráficas dinámicas y todo eso, ¿sí? Me devuelvo, creo que ya con esto finalizamos esta partecita de los condicionales, ¿sí? Mire cómo podemos usar los condicionales y me parece pertinente, espero que usted tenga esta hojita y con esta hojita esté analizando lo que estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Dejamos el de Retefuente, no lo quito acá. Mire que aquí creo que para los subsidios de transporte, para los hijos, para los gastos del trabajador y aquellas retenciones que se generen, ¿sí? Adicionales, ¿sí? Miremos a ver si había un ejemplo más. Creo que hasta ahí eran estos ejemplos de los condicionales. Ahora, con respecto a las gráficas, si bien el día de mañana vamos a trabajar gráficas y tablas dinámicas, es muy prudente el poder identificar algunos tipos de gráficas que se acostumbran a trabajar, ¿sí? Y que es pertinente que nosotros tengamos en consideración, ¿sí? Yo dejé oculto, vuelve y juega en Excel, a pesar de que aquí tengo los menús y los puedo desplegar, cuando me retiro de la página los puedo dejar fijos, ¿sí? Con esta flechita los puedo dejar fijos o puedo simplemente mostrar las pestañas, ¿sí? Como les comentaba el día de ayer, yo simplemente muestro las pestañas, ¿sí? Para que me quede un poquito más fácil el trabajar con ellas. Pero ahora vamos a mirar en el menú insertar algunos elementos que nos permiten, ¡oh, sorpresa! Estábamos hablando, por favor, no me dejen, voy a solo mirar por encima lo de las gráficas para poderles mostrar cómo era que se utilizaba una promesa que tenía yo para los estudiantes de estadística descriptiva, estadística y probabilidad 1, cómo se hace uso del menú análisis de datos, ¿sí? En primera instancia, este menú análisis de datos. Voy a hacer un pequeño refresco de qué son los tipos de gráficas, ¿sí? Y entonces para ello pues nos vamos a insertar. Si bien nosotros podemos hacer análisis de gráficas dinámicas, ¿sí? Que esas son las que vamos a trabajar el día de mañana, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una revisión inicial de lo que son las gráficas que me aparecen en este sector, ¿sí? Entonces, normalmente las gráficas usted las puede seleccionar o de un formato 2D, gráficas verticales o gráficas horizontales en 2D. Algunos nos llama más la atención en este caso visualizarlas de una forma en 2D, ¿cierto? En 3D, qué pena, en 3D, ¿sí? O como cilindros, ¿sí? Si de pronto su merced quiere hacer el gráfico de cilindros, ¿sí? Pues ya es a su elección, ¿sí? Digamos que dependiendo, la idea es poder identificar qué datos son los que usted quiere graficar. Perdón que yo no grafiqué aquí ningún dato, no escogí, no seleccioné ningún dato, entonces obviamente no me va a aparecer nada. Perdón, un momento, suéltalo. Ay, chao. Se me quedó insertada de todas formas. Vamos a ver si quita, vamos a ver si quita, vamos a ver si quita, y no quito. Perdón, entonces me tocó correrla. Un momentico que me quedó como que bloqueado Excel o algo así. Perdón, un momentico, señor.
Vamos a ver. Con control Z. ¿sí? Sí, sí, pero no O dentro del gráfico con el clic derecho y seleccionar el Eliminar. eliminar. Sí. Arriba. eliminar arriba. Desplazar celdas que me está cogiendo a la izquierda, creo que me va a eliminar en la tabla. Entonces no era eso. Bueno, ya miramos un momentico a ver qué pasó. Se me quedó todo bloqueado. Voy a cerrar un momentico a ver si de pronto guardar. Ay, es que si guardo me queda con lo que no quiero. Entonces, Con el clic derecho eliminar, creo. sí, no, Ya de está todas seleccionado formas, el gráfico. O eliminar el gráfico. sí, en esas estoy, pero no me está dejando seleccionar el gráfico y me lo está como si estuviera metido en otra hoja, como tal. Ese es el problema que tengo. Algo me generó que no me está dejando meterme dentro de la tabla. En este momento pareciera como si estuviera en otra tabla y no en la tabla de la que estoy trabajando. Voy a cerrarlo de todas formas, no guardar. Y vuelvo y la abro. Permítame en un instante, la abro de nuevo. Menos mal lo que hicimos, pues quedó en la práctica. Y les agradezco mientras tanto a aquellos que no hemos llenado el formulario de asistencia. Les agradezco que lo puedan llenar, ¿sí? Si bien este formulario les permitirá a ustedes acceder a un certificado que les emitirá la universidad. Bueno, entonces vamos acá. Profe, a mí no me habilitó el chat para poder llenar el registro de asistencia. Samantha, ¿hay posibilidad que tú puedas adicionar el chat? ¿O habilitar el chat? Ya le compruebo, profe, sí, señor. Listo, sí, señora, muchas gracias. Listo. Entonces estamos mirando en cuanto a insertar tablas, ¿sí? Las tablas, los gráficos en general, ¿sí? Su merced los utiliza de la forma más pertinente que vea, ¿sí? Hay gráficos de tablas, circular, diagrama de torta que normalmente... Profe, creo que ya no estás compartiendo. Ay, ya, qué pena que no lo dejé compartir. Se me olvidó ponerme a compartir. Listo, muchas gracias. Estamos acá, dejemos Excel y estamos ahí. Listo. Las gráficas normalmente tienen una funcionalidad, simplemente no es para que se vean bonitas, ¿sí? Sino para que su merced también pueda hacer uso de algo con ellas, ¿sí? Entonces que pueda mostrar algo con ellas. Entonces en este caso, por ejemplo, cuando su merced hace inserción de una tabla de barras, digamos en este caso, yo tomé esta tabla, aquí su merced el diseño, simplemente lo que le di fue insertar, y cuando su merced inserta su tablita, ya le da el tamaño que quiere. En este caso yo voy a dejarla un poquito más pequeña la gráfica, a ver si puedo. Creo que está fallándome el Excel con esto. Creo que algo está pasando al Excel con esto de las gráficas, porque me está molestando de nuevo. Y creo que sí es el Excel. Perdón, de nuevo hago un intento de cerrar acá, porque me quiere molestar el Excel en este momentico, no guardar. Y algo falló. Vamos a procurar, entonces, si no lo deja, insertar, compartir. Vean, aquí estamos en este. Dejémoslo en general. Vamos a ver si es por esto o por qué. Vamos a ver qué pasó con el insertar gráficos. Me está molestando de pronto. Listo. Ahora sí. Vamos a seleccionar, entonces acá yo tengo la opción, sea porque es un gráfico de barras, un diagrama de torta o diagrama circular, como lo conocemos en realidad, ¿sí? Aquí me están apareciendo las frecuencias, normalmente me aparecen ocultas. Gracias a que Excel, digamos que ha modificado sus herramientas, yo puedo de cierta forma hacer algunas modificaciones, por ejemplo, agregarle las etiquetas, ¿sí? Las etiquetas que son en este caso. Vamos a mirar acá, si yo me doy cuenta, aquí me aparece el conteo. Si yo voy a colocar acá, por ejemplo, 2, vamos a ver si cambia. Voy a colocar 4, voy a colocar 7, voy a colocar 12, voy a colocar 21 para que se diferencien bien cada uno de los datos. Pero a veces la tabla no me está apareciendo, digamos que con una visión
muy amplia. Por ello, pues digamos que yo puedo, dándole clic sobre la etiqueta, sobre el rótulo que aparece acá, el dar clic derecho y el cambiar ese formato, el mejorar ese formato que tengo o ampliar, aunque sea el tamaño de la letra. Vamos a ver si lo puedo hacer desde acá y colocarle, no sé, 12. Tamaño de letra me queda mejor, colocarle negrilla, de pronto lo quiero más grande, a mí me parece que 16 está bien para ese tipo de gráfico, y entonces ya lo puedo mejorar. ¿Que le puedo cambiar los colores? También le puedo cambiar los colores, que me parece que convertir aquí, que tener el azul acá, este azulito que está en este sector tan solo, miren que está seleccionado el sector y repetir el azul no me parece pertinente, entonces yo lo puedo colocar con un color de pronto que me parezca más agradable a mí, de pronto el verdecito fluorescente me guste. Uy, ¿qué pasó? Que no me lo cambió, perdón, aquí, estamos acá. Sí, señor. Entonces, aceptar. Vamos a ver si lo cambio. Y listo, ya tengo para cambiar mi dato. Si me doy cuenta, aquí me está mostrando, entonces, que el verdecito es este que tiene dos datos, ¿cierto? Que tiene un intervalo de temperaturas de 5 a 10. Mire que me dice de 5 a 10, de 10 a 15, está en naranjita, de 15 a 20, está como en un grisecito, el amarillo de 25 de 20 a 25, yo veo como que esa letra está muy pequeña, entonces de pronto la quiero ampliar. Todo eso lo puedo, todo ese formato, dándole clic derecho sobre el formato, sobre el icono como tal, sobre la cintilla, lo puedo cambiar. De pronto si quiero agregarle algún fondo, un formato del fondo, pues de pronto lo puedo hacer, ¿sí? Todas esas modificaciones dentro de la pertinencia, dentro del buen diseño que queramos darle a nuestro gráfico, usted lo puede hacer, ¿sí? Usted lo puede hacer. Y entonces esto, pues ya le permite Qué a su bonita. merced generar, sí señor, gracias, generar alguna emisión con respecto a ello. De pronto su merced quiere que escribirle frecuencia absoluta, o que no le reconoce qué es eso de la frecuencia absoluta, entonces conteo, pues le cambia y adiciona, y en ese momento, a medida que su merced va cambiando el texto, ¿cierto? Le van apareciendo cada uno de los datos. Aquí creo que me hace falta el poder adicionarle, me parece que la leyenda no aparece, pero pues tendríamos que mirarla para mirar cuáles son las temperaturas, para agregarle las temperaturas. Eso con respecto a insertar un gráfico circular. ¿Cuándo se utiliza este diagrama que aparece acá, un diagrama de dispersión? ¿Sí? Un diagrama de dispersión, en este caso, yo voy a inventarme unos datos, perdón que lo haga de esta forma, pero lo voy a dejar acá, igual con una opción que se llama aleatorio.entre. Voy a generar unos datos entre 12, punto y coma, y 35. Voy a generar esos datos así de forma aleatoria. Aquí solo me aparece uno, pero voy a tomar esos datos, digamos que de aquí hasta 100. Voy a dejarlo hasta 100, aquí está hasta 100, y control B. Están de forma aleatoria, pero ahora los voy a dejar fijos, ¿sí? Solo lo hice aleatorio, ¿para qué? Para poder generarlos, pero ahora control C y control B. Cuando yo los voy a pegar de forma fija, ¿sí? Yo puedo hacerlo con esto que me pega simplemente los valores. Si yo quisiera pegar una fórmula en algún momento, con el clic derecho, le doy acá a pegar la fórmula. Otra forma que puedo es transponer los datos, dejar de que sean filas a que se vuelvan columnas, ¿sí? Cosas como esas. Por ahora yo los voy a dejar fijos para el ejemplo que quiero de la gráfica, ¿sí? Y estos datos, centrándolos en primera instancia para que, digamos, en términos de mi formato se vean un poquito más cómodos, voy a seleccionar esos datos desde el A25 hasta la 100, y entonces, perdón, lo selecciono primero. Y entonces, ¿qué es un diagrama de dispersión? Ya vamos a mirar. Cuando yo le doy a insertar, en este caso, el diagrama de dispersión, lo único que me hace es generar puntos, vamos a ver, puntos, ahí, de forma aleatoria, ubicándolos bajo unas coordenadas, pero estas coordenadas, si yo voy y busco, perdón, voy a tratar de ubicar un punto, a ver qué pasa con este punto.
de forma, bueno, dispersa, pero pues si yo los ubicara ahora y los ordenara de pronto, ¿sí? Bueno, en este caso están ordenados no, sino están en un listado. Ese diagrama de dispersión me permite a mí el poder generar una paridad. Y entonces cuando yo, por ejemplo, aleatorio punto abro paréntesis y tomo, digamos que del 1, punto, 2 puntos hasta el 43, cierro paréntesis, enter, ay, perdón que algo hice de más, aleatorio enter, 2 puntos, ahí está, inferior a punto y coma, listo, punto y coma, ya lo tengo acá, control C, y teniendo estos valores, vamos a ver qué sucede, control B, los voy a control X porque los voy a pegar, no, control C, y los voy a pegar como valores, voy a llamar mis X y voy a llamar mis Y. Esos valores que tengo yo ahí seleccionados, ahora sí, vamos a ubicarlos. Cuando yo hablo de un diagrama, de insertar un diagrama de dispersión, en este caso, teniendo dos coordenadas, para la coordenada X, ¿sí? Que digamos puede ser el de la izquierda, y la coordenada en Y, me aparecen esta serie de puntos, ¿sí? Que yo puedo buscar una tendencia, ¿sí? Simplemente buscar una tendencia, puedo incluirle esa tendencia, vamos a ver si lo hace con el título, etiqueta de los datos, la barra de error, línea, líneas de cuadrícula, no necesito esa. Línea de tendencia, esta línea de tendencia que yo puedo agregar acá, vamos a ver si me lo deja, si lo hizo, acá, línea, puede ser una tendencia de los puntos en cuanto al comportamiento. El comportamiento puede ser de forma lineal, exponencial, cuadrática, sí, puede ser de muchas formas. Vamos a ver si me lo mostró o no lo mostró. Bueno, aquí ya la mostró. Aquí está esta línea de tendencia que está entrepunteada. Yo voy a tratar de cambiarle el colorcito. Aquí está. De pronto no se nota mucho. Tendría que darle un poquito más de grosor para que quedara un poquito más grosor. Aquí está. Tienen aquí. Entonces miren que aquí ya me aparece una línea de tendencia. ¿Esto para qué sirve? Los que hemos visto estadística descriptiva, algo de estadística inferencial posterior a ello, cuando nosotros miramos la tendencia, por ejemplo, de un producto, ¿sí? Un producto puede estar, no sé, digamos que el precio de los zapatos en este momento está a 45.000 pesos, y un par de zapatos vale 45, dos valen 90, tres valen 135 y así sucesivamente. Entonces, nosotros podemos mirar la tendencia que puede generar ciertos precios, ciertos valores de X, ¿sí? Sustentados desde el valor de Y mirar cuál es la tendencia para poder pronosticar algún dato. Ese valor de tendencia nosotros lo podemos buscar predecir. En este caso uno diría, no, pues fácil porque si yo sé que un par de zapatos vale 45, pues multiplico 45 por la cantidad de pares de zapatos que necesite. Sí, pero no necesariamente es de esta forma. La línea de tendencia lo que me permite a mí es predecir cuando yo desconozco una fórmula o un dato que no me están dando en el mercado o no me están dando la empresa o no me están dando y simplemente yo estoy averiguando si de pronto estos datos tienen alguna relación entre ellos, ¿sí? Que eso se puede analizar en algún momento, ¿sí? Otro tipo de gráficos que se acostumbra a utilizar, no sé si por aquí aparezcan, son los diagramas de caja y bigotes. Los diagramas de caja y bigotes, se me perdió. ¿Dónde estarán? Aquí aparecen estos diagramas de caja y bigotes como estos, ¿sí? En algún momento su merced los puede utilizar para manejar lo que son las tendencias también. ¿Por qué? Y ahí es donde me quiero quedar en esa partecita. A veces nosotros necesitamos, teniendo una serie de datos, el poder analizar, por ejemplo, me voy a quedar en estos datos nomás de X. Y ahí cierro digamos que la sesión del día de hoy. Con estos datos que yo tengo seleccionados de aquí hasta el 100, yo quiero analizar, digamos que el promedio, la desviación, la varianza, el coeficiente de variación y todas esas partecitas que hacemos en estadística descriptiva para mirar la estabilidad de cierto producto.
Entonces, normalmente para hacer el análisis, debiéramos construir unas tablas y llenar unas fórmulas y toda esa partecita que en estadística descriptiva a veces es tediosa. Para ello, es mejor a veces hacer uso de lo que se denomina este elemento que es el análisis de datos. ¿Van a mostrar algo? El análisis de datos nos permite a nosotros en estadística descriptiva, ¿sí? Aquí hay una opción, sí, que se llama estadística descriptiva, como algunos han visto su curso, en donde pueden ustedes identificar, cuando seleccionan los datos, perdón, yo lo vuelvo a seleccionar acá, creo que no quedaron seleccionados, desde el A25 hasta el A100, ¿sí? Yo voy a tomar ese rótulo que está en la primera casillita porque es una L, la X, qué pena, voy a dar un rango de salida dentro de la misma hoja, ¿sí? En este caso yo voy a generar ese rango de salida, ahí al lado de la serie de datos, perdón, a ver si me deja, bueno, primero lo ubico por aquí, voy a subir acá, donde está mi X, donde está mi X, y ese rango de salida le voy a pedir que me adicione un resumen estadístico. Entonces, ese resumen estadístico que me va a dar cuando yo le doy a aceptar, ¿sí? Esto lo vamos a ver despuesito con calma, pues me genera de una vez un promedio, me genera de pronto una moda, una mediana, un coeficiente de variación, ¿sí? Un coeficiente de simetría, que eso en estadística descriptiva a veces lo enseñan, ¿sí? Una desviación estándar, una varianza de la muestra, ¿sí? Cada uno de los elementos, un mínimo, un conteo, y entonces en últimas, solo con esa opción, usted va a tener la posibilidad de hacer un leve análisis de una sola serie de datos, que después lo puede comparar con algo más, ¿sí? Yo por ahora, muchachos, y en la clase de estadística, pues obviamente esto más lo ahondaremos mucho más, ¿sí? Por ahora, desde Excel, pues les comento esta partecita. El día de mañana, compañeros, vamos a estar trabajando sobre tablas dinámicas. Entonces, para que su merced tenga en cuenta, eso es lo que vamos a hacer el día de mañana. Yo voy a procurar de igual forma, por medio del correo, el poderles compartir a ustedes algunos ejercicios, aunque con la tabla de la hoja número 4 podemos referenciarnos, ¿sí? El poder tener algunos ejemplos adicionales en donde podamos hacer usos de tablas dinámicas. Si de pronto, bueno, no, dejémoslo así porque de pronto me pongo ya que me envíen ustedes datos y empecemos a analizar su empresa y de pronto ya nos metemos en un problema un poquito más grande. Entonces, dejémoslo con algunos ejemplos que les voy a compartir. De igual forma, les agradezco que hayan estado hasta este momento y pues nos vemos el día viernes en la última sesión que tendremos sobre tablas dinámicas y gráficas dinámicas. Feliz Profe, yo pues, no noche. pude registrar mi asistencia. Aquellos que no pudieron registrarse a asistencia, en un momentico ya les va a llegar un link aquí mismo en el chat de Teams para que se puedan registrar, por favor. Vamos a dejar la sesión. Sí, Perdón, señora. te interrumpo. Ingrid, no te preocupes, yo te voy a enviar el correo electrónico. Si me regalas tu correo electrónico por este medio, te envío para que te registres sin ningún problema. ¿El día de ayer te pudiste registrar, Ingrid? Profe, Señora. pregunta, ¿su merced nos envía los Excel que ha trabajado ayer y hoy? El Excel que trabajamos el día de hoy, a los que estuvimos el día de ayer, les ha llegado un correo con ese Excel, sí señora. De igual forma, el día yo procuraré antes de las 5 de la tarde del día de mañana, no, del día viernes, les enviaremos un Excel también con el actualizado de lo del día de hoy y lo que vamos a trabajar del día viernes. Entonces yo procuro tratar de generar algunas tablas adicionales para tener para el día viernes y entonces antes de las 5 de la tarde, antes de la sesión del viernes, les compartiremos vía correo ese Excel para que ustedes lo tengan y pues así les queda un poquito más fácil el interactuar, el construir algunos ejemplos y el poder que ustedes mismos le cacharrien a estas formulitas. Bueno. Profe, perdón, las clases no eran martes, miércoles. Creo que es el 21, 22 y 24, si no estoy mal. Sí, señor. Sí, profe. Profe, buenas noches. Qué pena, es que el día de ayer yo asistí, pero yo no me pude registrar. Sí, Profe, señora. buenas noches. A mí me sucede que hoy no me puedo registrar en la asistencia.
Ya No compartí sé. mi correo ahí al chat. De pronto si me colaboran para la asistencia. Gracias. Claro que sí, Profe, ya metimos al correo para poder enviar el link de registro. Sí, de profe, igual muchas forma, pues gracias, muy aquí. amable por el curso, muchas gracias, Samantha, me tengo que Gracias, desconectar. profe. Vemos entonces el viernes, ¿sí, profe? Sí, ¿A señor. las 6? Feliz noche. Sí, señor. Listo, Gracias, profe, profe. muchísimas gracias, muy amable. Claro, Feliz sí, noche, señor. profe, gracias. Feliz noche. Muchas gracias, buenas noches. Feliz Gracias, noche. profe. Gracias, feliz noche. Feliz, profe. Muchas gracias, profe. feliz noche, sí, señora, sí, señor. Gracias, feliz noche. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. profe. Feliz noche. Feliz noche. Profe, qué pena, yo como hago, ayer yo no me pude registrar. Yo ayer asistí, pero no me pude registrar.